El tema de hoy es mi identidad en Cristo. Vamos a hablar acerca de nuestra identidad. Entonces, ¿qué es la identidad en Cristo? Esto es muy importante. Mi identidad en Cristo se refiere a la forma en que Dios me ve y me llama a ser en relación con Jesús. Esto nos da una nueva identidad y propósito en la vida y nos transforma en una nueva criatura, es decir, debemos de vernos como Dios nos ve. Como recuerdo el pasaje en Jueces, donde está Gedeón, está escondido y él está, pues, está con el trigo, la cebada, y está oculto, y de repente llega un ángel y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón se saca de onda porque él estaba escondido de los madianitas para que no llegaran y se robaran sus posesiones. Entonces dice: pero si yo soy el de la familia de mi papá y yo soy de la familia de él, pero pues yo no soy importante, yo no soy trascendental. Y tú llegas y me dices varón esforzado y valiente. Hermanos, es que el Señor, Dios lo veía de otra manera, no como Él se veía a sí mismo. La identidad en Cristo es lo que Dios dice de nosotros y es nuestra identidad espiritual, aquella identidad con la que Dios nos ama, esa identidad que hemos sido adoptados gracias al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Desde el momento que nosotros creímos en Cristo Jesús y lo recibimos como nuestro Salvador, nosotros somos importantes para Dios. Nosotros tenemos una nueva identidad. ¿Qué significa tener identidad en Cristo? Tener nuestra identidad en Cristo significa que nuestra vida está unida a la de Jesús y que nuestra identidad se encuentra en Él. Hermanos, Dios es tan grande, Dios es tan amoroso, que el hecho de que nosotros seamos sus hijos, hermanos, es una bendición, que a veces tú ni cuenta te das, o a veces nada más: sí, soy hijo de Dios porque le he recibido como mi salvador personal, y nada más te quedas con ese concepto, pero no. El hecho de saber: soy hijo de Dios, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es todo para mí. Entonces te das cuenta: entonces yo valgo mucho. Pues sí, pues si eres hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, entonces soy importante. Tener nuestra identidad en Cristo también implica vivir de acuerdo a los valores y principios que Jesús enseñó. Es decir, cuando nuestra identidad está en Cristo, entonces debemos de vivir de acuerdo a los mandamientos de Cristo Jesús, como el amor, la justicia y la compasión hacia los demás. Tener nuestra identidad en Cristo significa depender de la gracia de Dios y tratar de vivir de acuerdo a sus enseñanzas y valores. Tener nuestra identidad en Cristo implica dejar de buscar nuestra identidad comparándonos con los estándares del mundo y en su lugar creer lo que Dios dice de nosotros. Miren, si estuviera el Señor Jesús y alguno de nosotros y le preguntáramos al Padre Celestial: ¿a quién amas más? ¿A tu Hijo Jesús o a la otra persona? ¿Sabes qué diría nuestro Padre Celestial? A los dos los amo igual, porque mi hijo, él ama a esa persona y mi hijo dio su vida por ella, por él. Son valiosos para mí. Y entonces significa confiar en Dios. Tener nuestra identidad o mi identidad en Cristo significa confiar en Dios en lugar de creer en nuestras inseguridades, de que yo no valgo mucho, de que yo no soy importante. No. Y en lugar de creer en lo que los demás piensan o dicen de nosotros, eso no es así. Implica ver a nosotros mismos a través de los ojos amorosos de Cristo, es decir, soy valioso, soy importante para Dios, Dios me ama, Él dio su vida por mí.
al tener nuestra identidad en Cristo, somos amados y aceptados tal y como somos, sin importar nuestras debilidades o pecados. Sí, Dios nos ama y Dios nos va transformando, nos va perfeccionando, pero no es de que para llegar a Cristo necesitamos de hacer una serie de cosas para que Dios nos ame. No, hay mucha gente que dice, mire, déjeme tantito de seguir viviendo mi vida así, y una vez que deje yo de hacer cosas malas, que deje de pecar, entonces ya voy a buscar a Dios. No, no es así. Dios quiere que nosotros le busquemos, y entre más pasemos tiempo con Dios, más vamos a ser perfeccionados, más vamos a parecernos más a Cristo Jesús. Él dijo en su palabra, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así es que vamos a ver algunos textos bíblicos que nos hablan sobre mi identidad en Cristo. Y primeramente vamos a hablar sobre soy aceptado. Si es mujer, pues puede decir soy aceptada, ¿no? Y vamos a ver lo que dice Isaías 43, versículo 25. En este pasaje nos dice acerca de nuestros pecados. Dice, mis pecados y rebeliones han sido borrados. Dios los borró. En otro pasaje dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. A veces las personas le están pidiendo perdón a Dios cada rato, y a veces le piden perdón de lo que hicieron hace 5 años, 10 años, 20 años, y Dios dice, pero ¿de qué me estás hablando? Yo ya te perdoné. Y en otro pasaje, le estaba yo comentando, dice que el Señor sepultó nuestros pecados en lo más profundo de la mar, es decir, ya los borró. Más bien debemos de perdonarnos a nosotros mismos, decir, Señor, sí, ya no quiero tener autoculpa, ya tú me perdonaste. Entonces, Dios me ha perdonado. En San Juan 1:12 dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Soy hijo de Dios porque lo he recibido en mi corazón, porque lo he aceptado como mi Salvador. ¿Sí? Ahora ya no soy cualquier persona, soy un hijo de Dios y debo de vivir y de comportarme como un hijo de Dios. San Juan 15:5, el Señor Jesús hablando acerca del que Él es la vid y nosotros los pámpanos, en San Juan 15:5 nos habla de que estoy en unión con Jesús, que es la vid, y separado de Él nada puedo hacer. Dice, yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, estoy en unión con Jesús. Él es la vid, yo soy la rama, yo soy el pámpano, y solamente unido a Él puedo dar fruto. En San Juan 15:19, el Señor me dice lo siguiente, que Dios me ha elegido. Y Él hablaba en este pasaje acerca de sus discípulos, y Él les decía, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Así que no se preocupe, no nos preocupemos si el mundo ya no nos quiere. O sea, cuando dice del mundo, se refiere a las personas en el contexto, en este pasaje. Si las personas ya no los tratan como antes, porque ahora ustedes son diferentes, no se preocupen, no se preocupen. Él también hablaba de que si a él, pues todo lo que tuvo que pasar por amor a nosotros, dice, pues no se sientan mal si tienen que padecer por mi causa. Pero aquí lo más importante es que Dios me eligió, hermanos, somos elegidos por Dios. Y eso es algo bonito, algo hermoso, el recordar, Dios me ha elegido.
No tuve que hacer nada, no tuve que darle nada, porque Dios es el dueño del oro, de la plata, de todo lo que hay. Y por eso la salvación es gratis. ¿Sabe por qué? Porque jamás la vamos a poder pagar, jamás se la vamos a poder comprar. Y en su amor tan grande dice, si la quieres es gratis, porque cuesta demasiado, vale mucho tu salvación. Él dio su vida por nosotros, su sangre fue derramada en la cruz del Calvario y dice, no me la vas a poder comprar. La única manera es que la recibas gratis. Repito, gratis no es porque no valga, sino vale demasiado, que tanto nos ama y dice, es un regalo que yo te doy, pero no nos obliga. Él es respetuoso. Fíjese, algo que Dios hace, y es algo a veces, como es el amor de Dios, hermanos, que Él no obliga a las personas a aceptarlo como su Salvador. Él es respetuoso. Si Dios fuera otra, o sea, si Él actuara de otra manera, ¿sabe qué? Las iglesias estarían llenas todos los días, en donde quiera le adorarían las personas, le buscarían, y de todo el mundo, todos los que viven en la tierra estarían adorando a Él. Pero tristemente no, no es así, porque Dios respeta nuestra voluntad. Dios respeta nuestras decisiones, y ¿sabes qué? Un día las personas van a estar ante el gran trono blanco, y aunque esas personas le digan, me estás mandando al lago de fuego, yo no te estoy mandando, le va a decir Dios, tú decidiste no aceptarme como tu Salvador personal, pisoteaste mi sangre, es decir, no valoraste el sacrificio que yo hice por ti, tú decidiste. Entonces el deseo de Dios es que todos seamos salvos, de que todos vengamos al arrepentimiento, pero Él es muy respetuoso, y no es de que Él influya en nuestra decisión, no. Él dice, yo te he dado libre albedrío, por eso te he dado la voluntad para que tú decidas. Entonces, hermanos, soy elegido por Dios, porque ahora que soy cristiano, ahora que le amo y le he decidido entregar mi vida, Dios me ha elegido para una tarea especial. En Romanos 1:6, soy llamado a ser de Jesucristo. Fíjense qué importante poder recordar esto. Romanos 1:6. Dios nos ha llamado con un propósito, ¿sí? Dios nos ama y desea que nosotros seamos partícipes en el trabajo y haciendo equipo con Dios. En otro pasaje, Romanos 3:24, nos habla de que he sido justificado gratuitamente por su gracia, por su amor y por su misericordia. He sido justificado. En Romanos 5:1 dice, ahora pues, justificados, hemos sido justificados pues para con Dios, y como hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estoy justificado y tengo paz con Dios. No, Dios no es mi enemigo, Dios no está en contra de mí, porque hay gente que dice, seguramente Dios está enojado contigo y por eso te pasan esas cosas. No, hermanos, esa es mentira de Satanás. Hay un propósito de todo lo que nos sucede. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al haberle recibido como nuestro Salvador personal, estamos en paz para con Dios. En Romanos 6:14, aquí en este pasaje nos habla acerca de la gracia de Dios, pero también no debemos de abusar de la gracia de Dios, porque en el versículo 1 nos habla de ahora pues perseveraremos en pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. O sea, sí, Dios nos ama, Dios nos perdona, pero no debemos de jugar o de abusar de la gracia. En Romanos 6:14, estoy bajo la gracia, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, Señor, ahora estoy
viviendo bajo tu gracia. Y ayúdame, Señor, a no abusar de tu gracia. Sé que tú me amas, sé que tu palabra dice que si confieso mis pecados, tú me vas a perdonar. Entonces debo también de procurar cada día agradarte en todo. En Romanos 8, 15 dice, nos habla que he recibido el espíritu de adopción como hijo de Dios. Fíjense qué interesante. Soy su hijo, soy su hija, y debo de recordar esto siempre. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, querido Padre, querido papá. Es muy importante que nosotros nos acerquemos al Padre. Esta palabra es como una palabra de cariño. Cuando tú dices papi, papá, y puedes, estando a solas, tú puedes decirle papá, papi, Dios, ayúdame. En la intimidad tú puedes hablarle con cariño a Él y Él te escucha. Él nos ama, Él te ama. Y entonces no hemos recibido el espíritu de temor. Miren, cuando nos acerquemos a Dios, hermanos, no piensen que Dios está enojado. Sí, Dios se entristece, el Espíritu Santo se entristece por las cosas malas que hacemos, pero no es de que Él está con los ojos así molesto y con una vara. No, lleguemos a Él con humildad y sinceramente, sí, le perdóname Dios, te he fallado, he hecho cosas que no son buenas, y Él nos ama, pero debemos de pedirle perdón y arrepentirnos de nuestros pecados. En 2 de Corintios 5:17, la Biblia dice que soy una nueva criatura. Dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, hermanos. Ahora que estamos en Cristo Jesús, somos una nueva criatura y cada día debemos de agradarle a Dios. Debemos de decirle, Señor, yo ya no quiero, yo ya no quiero nada más quedarme en el hombre natural o quedarme en la mujer natural. Ahora que ya te recibí como mi Salvador personal, sino yo quiero avanzar hacia el hombre espiritual, hacia la mujer espiritual. Porque hay tres tipos de personas: el hombre carnal, el que no quiere nada de Dios y para él las cosas son locura, lo que Dios dice en su palabra no las discierne. El hombre natural ya va entendiendo, pero todavía le cuesta. Entonces el hombre espiritual es el hombre maduro, la mujer más madura, y Dios quiere que vayamos hacia allá, en la madurez. La Biblia dice en Gálatas 4:7, dice, ya no soy esclavo, sino hijo y heredero de Dios. Dice que ya no eres, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y en otro pasaje nos dice, coherederos con Cristo. Todas las cosas Dios se las ha dado a su Hijo. Y el Señor Jesús nos ama, el Hijo nos ama, Dios, y vamos a ser coherederos con Él de todo lo que Él tiene. Si nosotros somos fieles. Dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Entonces, es que eso nos llame también o nos motive a agradarle, a vivir de acuerdo a su voluntad, pensando en que somos herederos también juntamente con Cristo de todo lo que el Padre le ha dado. En Colosenses 1:22 nos habla acerca de la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios, o he sido reconciliado con Dios. Ya no hay por qué tener temor. Dice, en su cuerpo, en Colosenses 1:22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él.
he sido reconciliado con Dios. En Colosenses 3:12 nos dice lo siguiente: soy escogido, y dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, como soy escogido de Dios, santo y amado, entonces debo de vestirme de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Ya predicamos también acerca de estrenar nueva ropa. Ya la vez pasada hablamos de ello, de vestirnos como hijos de Dios, de ser diferentes. En primera de Pedro 2, versículos 9 y 10, hermanos, qué importante es recordar esto: soy del linaje escogido de Dios. Dice más: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier persona, pero ¿para qué hemos sido escogidos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Soy del linaje escogido por Dios, soy rey. En el caso de ustedes son reinas, princesas, príncipes. Soy rey. La Biblia nos habla de esta palabra, nos dice reyes y sacerdotes. ¿Sabe que en el tiempo antiguo los reyes eran las personas que guiaban al pueblo para salir a la guerra? Y el rey iba adelante, iba con sus generales, con sus capitanes, pero el rey sacaba al pueblo para pelear. Entonces, cuando la Biblia dice que somos reyes, es que debemos de pelear las batallas de la vida, pelear todo lo que Satanás venga a poner en contra de nosotros, y debemos, como reyes, de no tener miedo, sino de pelear, enfrentarnos a las batallas, siempre con la ayuda de Dios, porque Dios está con nosotros. Y nosotros, los varones, somos los reyes del hogar. ¿Eso qué significa? Que debemos de guiar a nuestra familia a pelear las batallas de la vida, pero siempre buscando a Dios, siempre amándole, siempre pues leyendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Pero también nos dice que somos sacerdotes, y el varón es el sacerdote de la casa. El sacerdote es el que guiaba al pueblo a buscar a Dios, a acercarse. Entonces, como sacerdotes, nosotros debemos de guiar a nuestra familia a amar a Dios, a buscarle, a leer la Biblia, a orar. Eso es muy importante. Y algo que nos puede ayudar, Filipenses 2, capítulo 3. Esto tiene que ver con algunas acciones, algunas actitudes, y nos menciona de no hacer nada por contienda o por vanagloria. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, soy aceptado por Cristo Jesús. ¿Esto qué significa? Que voy a hacer las cosas porque quiero agradarle a Dios, porque soy un hijo de Dios. No las voy a hacer por contienda o por vanagloria, no, sino por amor a Cristo Jesús. Entonces, mi identidad en Cristo pues me hace tener esa certeza, esa seguridad de que Dios está conmigo, de que Dios me ama. Pero también tiene que ver con algo práctico, hermanos. Y en mi identidad en Cristo me hace trabajar y colaborar en un ministerio en la iglesia. Y vamos a ver ahora acerca de mi ministerio en Cristo. En Efesios 2, capítulo 10, ahí nos menciona para qué fuimos creados. En el versículo 8, versículo 9, nos habla de que la salvación se obtiene por medio de la fe, y es por la gracia, no por obras para que nadie se gloríe.
Pero algo muy importante, el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Esto qué significa? Que somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Ya estamos hablando de la vida práctica. Como tengo identidad, ahora eso me lleva a mi ministerio en Cristo. Y Dios dice, bueno, pues ahora que ya eres salva, ahora que ya eres salvo, entonces vas a hacer cosas que tienen que ver con un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento. Ya mencionaba el versículo 8 y 9. La salvación no se gana por las obras, es por gracia. Pero ahora que ya soy salvo por gracia, por la fe en Cristo Jesús, bueno, haz buenas obras dignas de arrepentimiento. Otra cosa, San Juan 15:16. Otra vez hablando el Señor Jesús acerca de la vid. San Juan 15:16, fui elegido por Cristo para llevar fruto que permanece. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, hermanos, hemos sido elegidos por Cristo para llevar fruto que permanezca. Fíjese qué importante. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18, tenemos un nuevo ministerio. ¿Y sabe cuál es ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. Por eso siempre debemos de hablar de Cristo. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación para que también hablemos de Cristo y las personas se reconcilien con Dios, para que las personas reconozcan que necesitan de Dios y se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Hermanos, tenemos ese ministerio de la reconciliación, pero primeramente empezando con uno mismo, reconciliándonos con Dios. Señor, me he dado cuenta que he vivido lejos de ti, me he dado cuenta que no he vivido la vida cristiana como tú quieres, y yo quiero reconciliarme contigo primeramente, yo quiero estar bien delante de ti. Otra cosa, en Mateo 5:13 nos habla acerca de que lo que el Señor Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Si vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, soy la sal de la tierra. La sal sirve para varias cosas, pero esencialmente para dos. Una, para dar sabor a los alimentos, y la otra es para conservar los alimentos. Entonces, eso significa que cuando estemos con las personas, y no importa lo que, bueno, con quien estemos, al estar ahí va a hacer que las personas no hagan cosas malas. Créanme que las personas se van a frenar porque nos ven y dicen, no, espérate, en ocasiones hasta dicen, ten respeto a esa persona, no, o sea, ellas mismas saben que nosotros no pensamos de esa manera o no vamos a permitir que ellos hagan cosas malas, entonces va a haber un freno, y eso tiene que ver con el conservar, el que no se eche a perder esa situación. Y la otra es, soy para dar sabor, significa para que nosotros influyamos en las personas, no que ellas influyan en nosotros, sino que debemos ser diferentes. Pero también en el versículo 14 nos menciona, el Señor Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, como cristiano no debo de esconderme, no debo de jugar al cristianito y alguien sabe quién soy. No, hermanos, deben las personas de saber que soy diferente. No se sienta mal. Fíjese que a veces hasta yo me doy cuenta, ¿no? De repente a algunos hasta les da pena orar en público. ¿Por qué te va a dar pena? Al contrario, miren, yo conozco testimonios de personas que al orar en público, las personas se quedaron eh, pensando y una que otra se acercó y dice, ¿tú eres cristiano? ¿Sabe qué? Dice, sí, yo quiero que me hables de Dios. O lo contrario, oye, me pareció que estabas orando porque quería acercarse, quería un consejo a esta persona y se acerca y dice, me pareció que estabas orando. No, es que tenía yo una basurita en el ojo. Perdiste tu oportunidad de testificar. No, 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 no hagas eso. No, que sepan que eres cristiano y alguien se va a acercar. Oye, ¿tú eres cristiano? ¿Tú lees la Biblia? Sí. ¿Me puedes dar un consejo? ¿O me puedes ayudar? Claro. Entonces, por eso no debemos de avergonzarnos de ser hijos de Dios o de ser cristianos. Soy la luz. ¿Y eso qué significa? Si la Biblia dice que soy la luz del mundo o de las personas que me rodean, debo de brillar en el sitio donde esté. Y todos me ven. La Biblia dice que somos cartas leídas, y si soy carta leída, entonces, ¿qué tengo que hacer? A lo que Dios le agrada, ¿no? Debo de portarme bien, debo de dar un buen testimonio. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9, acá nos menciona que soy colaborador de Dios. Hermanos, Dios también nos motiva a colaborar con Él. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios, a Él le gusta hacer equipo con nosotros. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros estamos también haciendo equipo con Cristo, eso nos ayuda a saber que Dios se agrada porque nosotros colaboramos con Él. Estamos en la empresa más importante, que es la empresa del reino de los cielos, y Dios nos llama a colaborar con Él. Entonces, debemos de sentirnos importantes, pero también debemos de adquirir esa responsabilidad, decir, sí, Señor, somos importantes, pero también tú nos llamas a ser responsables, a hacer las cosas bien y con una buena actitud, con ánimo y todo lo demás, ¿no? Entonces, soy colaborador de Dios. En 1 Corintios 12:7 nos habla de que me es dada la manifestación del Espíritu para el provecho de los demás miembros del cuerpo de Cristo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero también en Efesios nos menciona, Efesios 4:12 y todo lo demás, hablando acerca de los ministerios en la iglesia, que Dios, el Señor Jesús, instituyó y ha puesto ministerios en la iglesia. Y nos habla acerca de pastores, profetas, maestros, apóstoles, pastores. Pero ¿sabe para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, soy una persona que yo tengo ministerios, que tengo dones, y esos los puedo poner al servicio de los demás. Otra cosa, en Mateo 28:19 nos habla acerca de la gran comisión, lo que Dios nos pide que hagamos. Jesús quiere que yo vaya a hacer discípulos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, soy
llamado, soy llamada a ser discípulos. Ese es uno de los propósitos por los cuales estamos aquí en la tierra, de servir a Dios. Hemos sido creados para la alabanza de su gloria, pero tenemos también tareas, y una de esas tareas es hacer discípulos, hablarle a otros acerca del amor de Dios. En otro pasaje dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Entonces, si hubo alguien que me habló de Cristo, si hubo una persona que le habló a mi familia, a mis padres, pues yo también necesito hablarles a otros acerca del amor de Dios, acerca del perdón, acerca de su misericordia, y que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, nos habla de que soy testigo de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús les decía a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, soy testigo de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Yo sé que cada uno de nosotros hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas. Hemos visto milagros, hemos visto prodigios, señales. Y Dios quiere que nosotros, pues de igual manera, todo tiempo anhelemos más del poder del Espíritu Santo y vivamos guiados por el Espíritu y podamos hacer grandes cosas. Porque Él dice en su palabra que Él iba a orar, iba a interceder. Dice, de cierto os digo que mayores cosas que yo van a hacer, porque yo voy a estar con el Padre y voy a interceder por ustedes, voy a rogar. Entonces, Dios quiere que hagamos equipo con Él, ¿no? En Efesios, capítulo 1, versículo 6, ahí retoma un poquito lo que mencionaba hace rato. He sido creado para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 12 también nos menciona, el versículo 12, y también nos vuelve a decir, ¿sí?, que he sido creado para alabanza de su gloria, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y de igual manera en el versículo 14 vuelve a hacer énfasis acerca de ello, y también nos menciona, hermanos, hemos sido creados para alabanza de la gloria de Dios. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, tener identidad en Cristo es de gran importancia porque influye en todos los aspectos de nuestra vida. Nos da un sentido de pertenencia y propósito, así como una nueva relación con Dios. Una de las formas principales en que la identidad en Cristo nos afecta es brindándonos un sentido de propósito y significado, es decir, en que nos ayuda, nos influye en nosotros. Debemos de entender esto, debemos de comprender que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, y tener clara nuestra identidad en Cristo nos ayuda a entender cuál es ese propósito y cómo podemos cumplirlo. Porque a veces cuando felicitamos a las personas que Dios cumple el propósito de Dios en tu vida, y la gente dice, pero ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? A veces la gente dice, pero pues sí, escucho esa expresión, y que Dios cumpla su propósito en tu vida, o que cumplas el propósito de Dios en tu vida, o que puedas hacer lo que Dios quiere, pero la gente no sabe, porque no tiene identidad, porque desconoce esto. Entonces, tener una identidad en Cristo también nos ayuda a relacionarnos con los demás, es decir, no verlos como menores o no verlos a ellos como inferiores, sino vernos de tú a tú. Tampoco
ver a las demás personas como superiores. No, es que es más importante que yo. Bueno, pero ¿por qué dices eso? ¿O es porque ha de valer más? No, no tienes que pensar así. Tú tienes que tratar a las demás personas con respeto, con honor, con amor. Son hijos de Dios, hemos sido creados a la imagen de Dios. No tienes que sobajarlos, no tienes que humillarlos, tienes que tratarlos con respeto. También tienes que respetar a las autoridades, tienes que respetar a lo que Dios dice, respetarnos, dando honor al que honor merece. Sí, pero hay momentos en los cuales debemos de entender eso, que debemos de tratarnos siempre con respeto. Ahí, como decía en Filipenses, de ver a los demás también como hijos de Dios, como importantes. Como hijos de Dios, los cristianos estamos llamados a amar y servir a los demás y a ser testigos del amor de Dios. Esto implica compartir nuestra fe con otros, servir a los necesitados y establecer relaciones con los demás. Pero también, hermano, ¿sabe qué? Hay muchas personas que hoy día sufren de falta de identidad. Por eso, aceptar y expresar nuestra identidad en Cristo, como lo dicen en estos pasajes que leímos, nos protege contra esos problemas, porque nos evita sentirnos más que los demás, sentirnos superiores a los demás, pero también nos evita sentirnos inferiores o menospreciados o que no valemos. Al contrario, el saber mi identidad en Cristo me hace pensar de mí con cordura. La importancia de la identidad en Cristo radica en que gracias a ella podemos ser libres y felices en Dios, que ya no tenemos que someternos a estándares externos ni tratar de ganar la aprobación de los demás, sino que en Dios somos plenos. No es la sociedad, ni la moda, ni las redes sociales, ni la gente que hace bullying la que define quiénes somos, sino es Dios quien nos define quiénes somos. Porque tristemente la sociedad dice cuánto tienes, cuánto vales, pero para Dios no es así. Cuánto sabes, cuánto vales. Es decir, entre más preparación tengas, vales más para la sociedad, pero para Dios no es así. Fíjense que aún en la Biblia nos menciona acerca de Abraham. Dice que aún Abraham, que fue considerado el padre de la fe, en Romanos nos menciona y dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, los logros que logramos tener como personas, para Dios no son nada. Aún lo más sabio de las personas para Dios es locura, es insensatez. Para Dios, dice en su palabra, ahí en Jeremías, nos menciona, dice, no se alegre el sabio en su saber, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía, sino en conocerme, en amarme y saber que yo soy Dios. En esencia, lo que nosotros debemos de saber, hermanos, es que cuando tú reconoces que es Dios quien define tu valor, es Dios quien define tu identidad, eso te va a hacer amar más a Dios. Eso te va a hacer sentirte más valorado, más amado y sobre todo vamos a tener la oportunidad de poder servir a Dios.